En 2025, un evento obligó a los astrofísicos a interrumpir sus rutinas, recalibrar algoritmos y revisar los protocolos para clasificar las señales cósmicas. No fue una explosión estelar, no fue una ráfaga de radio aleatoria, fue algo peor, un patrón detectado del objeto interestelar, y Atlas, registrados por sistemas de monitoreo que normalmente descartan miles de ruidos por día, y que en esta ocasión no pudieron descartar. La alerta no se originó en una sola antena. Surgió de la convergencia de observaciones independientes, realizadas por distintos instrumentos que operaban en diferentes frecuencias. Esto es crucial. El ruido tiende a desaparecer al realizar una verificación cruzada. La interferencia artificial colapsa al realizar una verificación cruzada. Esta señal no colapsó, persistió, con consistencia interna y repetición medible. 3i Atlas ya se consideraba un objeto inusual desde su identificación. Su trayectoria no se ajusta a los patrones típicos de los cometas interestelares conocidos. Su aceleración no se corresponde plenamente con los modelos clásicos de desgasificación. Hasta el momento, esto aún se consideraba inusual, pero natural. El problema surge cuando entran en juego los datos más recientes. Lo que se detectó no es solo una emisión de energía, es una secuencia estructurada, con intervalos regulares, variaciones discretas y una firma estadística que se desvía del comportamiento estocástico esperado para fenómenos naturales de alta energía. En pocas palabras, la señal no se comporta como ruido, se comporta como algo organizado. Este hallazgo generó el primer microconflicto científico. Los sistemas de filtrado automático, diseñados precisamente para eliminar falsos positivos, clasificaron el evento como una anomalía persistente. Esta etiqueta no es común. Solo aparece cuando una señal resiste múltiples intentos de explicación instrumental, ambiental y astronómica. Cuando esto sucede, el protocolo cambia. Los datos dejan de ser meramente técnicos y se convierten en sensible. En las primeras horas tras la detección, los equipos intentaron clasificar el fenómeno en categorías conocidas: púlsares atípicos, reflexiones solares extremas, interferencia satelital. Todos fracasaron. La señal exhibió simetría temporal, algo inusual en emisiones naturales caóticas. Es más, mostró repetición no trivial, no una simple repetición, sino una recurrencia con pequeñas variaciones internas, como si obedeciera a un sistema de reglas. Este detalle es el que lo cambia todo. En la astrofísica observacional, la repetición estructurada no es automáticamente sinónimo de inteligencia, pero es, sin excepción, un indicador de proceso. Algo genera esa señal siguiendo una lógica interna. Esto no es una opinión, es inferencia estadística. Fue en este punto que el caso abandonó el ámbito técnico y comenzó a circular, aunque de forma restringida, entre los físicos teóricos. Uno de ellos fue Michio Kaku. Conocido por su rigor al separar la especulación de la evidencia, Kaku no clasificó el evento como un mensaje ni como prueba de tecnología. Lo que hizo fue más desconcertante. Declaró públicamente que la señal no puede considerarse algo aleatorio. Esta afirmación es devastadora en términos científicos, porque si algo no es aleatorio, exige una explicación causal. Y hasta la fecha, ninguna explicación causal conocida se sostiene. Otro elemento empeoró la situación. La momento. La emisión ocurrió durante un periodo específico de alineación observacional, en el que 3i Atlas estaba en una geometría favorable, no solo para ser observado, sino también para ser detectado con precisión. Esto significa que pequeñas variaciones en la señal se captaron con una claridad inusual. Estas variaciones reforzaron la hipótesis de la organización interna. Mientras tanto, el flujo de información pública era mínimo. No hubo conferencias de prensa, ni anuncios generales. Solo actualizaciones técnicas superficiales, centradas en parámetros instrumentales. Para quienes siguen los protocolos espaciales, este silencio no indica ignorancia. Indica cautela extrema. Otro microconflicto surgió cuando los analistas intentaron comparar la señal 3i Atlas con bases de datos históricas. No se encontró una coincidencia directa. Ninguna emisión conocida presentó el mismo conjunto de características: regularidad parcial, estabilidad energética y variación interna no caótica.
En otras palabras, la señal no se parecía a nada ya catalogado. No se trata de definir qué es el signo, sino de reconocer lo que no es. No es ruido instrumental. No es una interferencia humana conocida. No es un fenómeno estelar clásico. No es un artefacto estadístico. Y cuando se descartan todas las categorías conocidas, la ciencia entra en una zona incómoda, en la que surgen preguntas legítimas antes que respuestas. A partir de este punto, el debate deja de ser meramente observacional y se vuelve conceptual. Si existe un proceso organizado asociado a un objeto interestelar que no se comporta como otros, ¿qué implica esto sobre la naturaleza de dicho objeto? ¿Estamos observando solo un cuerpo pasivo que recorre el sistema solar, o algo que responde al medio ambiente? Esta pregunta no es filosófica, es técnica. Los sistemas naturales reaccionan de forma predecible. Los sistemas con control interno reaccionan de forma condicional. Los datos de 3I Atlas apuntan a reacciones condicionales. Y eso es precisamente lo que inquieta a la comunidad científica. Nada de esto prueba intención. Nada de esto prueba inteligencia. Pero todo esto prueba que está sucediendo mucho más de lo que se suponía inicialmente. Cuando los investigadores analizaron la secuencia de señales completa, se dieron cuenta de que la parte más extraña no es el estándar en sí, sino en lo que sucede inmediatamente después de su última repetición registrada. Ahí es donde realmente comienza la historia. Cuando se consolidaron los datos completos de la señal 3I Atlas, el debate cambió por completo. Hasta entonces, la anomalía se consideraba un problema de clasificación, algo que no encajaba bien en los modelos existentes, pero que, en teoría, podría explicarse con ajustes futuros. Esta postura se desmoronó cuando equipos independientes llegaron a la misma conclusión utilizando métodos diferentes. El patrón resistió todos los intentos de dilución estadística. El primer paso fue técnico. Los investigadores aplicaron análisis espectrales comparativos, cruzando la señal 3I Atlas con bases de datos de púlsares, ráfagas rápidas de radio, FRB, emisiones solares extremas e incluso ruido satelital conocido. El resultado fue inquietante. Ninguna de estas categorías explicaba simultáneamente la regularidad temporal, la estabilidad energética y la variación interna observada. En los fenómenos naturales, cuando se produce repetición, suele ir acompañada de degradación o aleatoriedad progresiva. En este caso, esto no ocurrió. A continuación, se realizó el análisis matemático. Los estadísticos evaluaron la probabilidad de que ese patrón surgiera por casualidad a partir de procesos caóticos conocidos. La cifra no se divulgó públicamente, pero los expertos involucrados describieron el resultado como estadísticamente hostil al azar. Esta expresión no es común en la literatura científica. Indica que insistir en el ruido como explicación resulta menos racional que admitir un proceso que aún no se comprende. Es en este punto que la reacción de Michio Kaku. Esto cobra mucha importancia. Kaku no afirmó que fuera un mensaje, ni sugirió un origen artificial. Lo que hizo fue algo más serio. Afirmó que la señal requiere nueva categoría explicativa. En ciencia, crear una nueva categoría no es trivial. Significa admitir que los modelos actuales fallan ante ese fenómeno específico. Este tipo de impasse ya ha ocurrido antes. Cuando se detectaron los primeros púlsares en la década de 1960, se les apodó informalmente LGM, hombrecitos verdes, porque sus pulsos eran demasiado regulares para parecer naturales. La explicación llegó más tarde, pero hay una diferencia crucial. Los púlsares presentaban un patrón simple, repetitivo y predecible. La señal 3I Atlas no es simple, es modulado. La modulación implica ajuste. El ajuste implica respuesta. Y la respuesta implica interacción con alguna condición externa o interna. Este detalle desplaza el debate a un área aún más delicada. El comportamiento del objeto, 3I Atlas, no es simplemente una fuente pasiva de emisión. Presenta cambios sutiles en su perfil energético a lo largo del tiempo, coincidiendo con los cambios en el entorno de observación. Esto no implica intencionalidad, sino sensibilidad. Y la sensibilidad no es un atributo común en los cuerpos interestelares inertes. A partir de ahí, surgieron tres líneas principales de análisis entre los expertos.
La primera sostiene que nos encontramos ante un nuevo fenómeno físico, aún no descrito, quizás vinculado a estados exóticos de la materia o a interacciones desconocidas entre los campos magnéticos y el plasma interestelar. Esta hipótesis preserva el naturalismo, pero requiere profundas revisiones de la física actual. La segunda línea considera la posibilidad de que estemos observando un antiguo sistema automatizado, no necesariamente inteligente en el sentido humano, pero capaz de ejecutar procesos internos complejos, algo más cercano a una sonda autónoma o un mecanismo residual que a una entidad consciente. Esta idea no es popular, pero tampoco se descarta por completo, lo cual, en sí mismo, es significativo. El tercer enfoque, más conservador, intenta mantener todo dentro del ámbito del azar sofisticado. Pero se enfrenta a un problema creciente. Cuanto más datos aparecen, menos sostenible resulta esta postura. Este debate no se limita a los laboratorios, afecta directamente la percepción que la humanidad tiene de sí misma en el cosmos. Durante décadas, nos hemos acostumbrado a la idea de que observar el universo es un acto unilateral. Observamos. El cosmos responde con silencio o leyes impersonales. 3i Atlas rompe esta asimetría. Sugiere que, en ciertos casos, el universo reacciona de manera estructurada. Esto cambia el panorama psicológico. No porque confirme algo extraordinario, sino porque rompe la zona de confort de «ya sabemos suficiente». Y esta incomodidad se refleja en la vida cotidiana más de lo que parece. La forma en que lidiamos con la tecnología, la inteligencia artificial e incluso la vigilancia digital está determinada por la creencia de que los sistemas complejos pueden operar sin supervisión consciente. El 3i Atlas plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si los sistemas no humanos también pudieran operar de esta manera, en escalas que apenas comprendemos? Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que este no es un tema para leer rápidamente. Por lo tanto, suscribirte al canal y darle a me gusta no es solo un apoyo, sino una forma de asegurar que este tipo de investigación te siga llegando, sin simplificaciones ni exageraciones. Pero hay un último detalle, aún más inquietante, que ha comenzado a circular solo entre los investigadores directamente involucrados. Al analizar la señal 3i Atlas como una secuencia completa, inicio, variaciones y terminación, algo llamó la atención. La transmisión no se disipó gradualmente, terminó abruptamente, como si hubiera completado un ciclo específico. Y cuando los científicos compararon este momento final con otros datos astronómicos recientes, notaron una coincidencia que no debería existir. Es precisamente esta coincidencia la que cambia por completo el significado de lo que estamos observando, y eso se revelará en la siguiente parte. Hay un momento específico en cada gran avance científico en el que el problema deja de ser técnico y se vuelve humano. El caso 3i Atlas llegó precisamente a ese punto. Después de que los datos resistieran las explicaciones convencionales, después de que el patrón fuera confirmado por análisis independientes y después de que se hiciera evidente que no se trataba de ruido, surgió el verdadero conflicto. ¿Qué hacemos con un fenómeno que ya no encaja en nuestro mapa mental del universo? Ignorar 3i Atlas no es una decisión neutral, es una elección activa para mantener intacta una visión del mundo cómoda. Históricamente, cada vez que la ciencia ha hecho esto, el precio ha llegado después. Ignoramos las anomalías orbitales hasta que condujeron a la relatividad. Ignoramos las discrepancias cuánticas hasta que implosionan el determinismo clásico. En todos estos casos, el coste no fue meramente teórico, sino cultural, tecnológico y psicológico. La señal 3i Atlas plantea un dilema similar. Si la señal representa un proceso organizado asociado a un objeto interestelar, entonces la idea de un universo puramente pasivo empieza a desmoronarse. Esto no significa que el cosmos esté vivo en un sentido místico, ni que exista una intención clara tras el fenómeno. Significa algo más inquietante. El universo puede contener sistemas capaces de responder, adaptarse y estructurar la información sin que entendamos su lógica interna. Los protocolos para la búsqueda de vida inteligente siempre han asumido señales claras, direccionales e inequívocas. 3i Atlas desafía este paradigma.
Sugiere que las señales relevantes podrían no presentarse como llamadas explícitas, sino como procesos sutiles, difícil de distinguir del fondo cósmico. Si esto es cierto, ¿cuántos otros fenómenos hemos descartado ya porque no se ajustaban a nuestras expectativas? La humanidad ha construido su identidad moderna sobre la idea de la centralidad cognitiva. Somos los únicos agentes conscientes en un universo indiferente. Esta narrativa sustenta todo, desde los sistemas económicos hasta las decisiones políticas y tecnológicas. Un cosmos que reacciona, incluso involuntariamente, debilita esta posición. Nos obliga a abandonar la idea del protagonismo absoluto y a aceptar un rol más modesto, algo que rara vez hacemos sin resistencia. Es en este punto que la postura de Michio Kaku Esto cobra aún más relevancia. Al afirmar que la señal no puede considerarse aleatoria, Kaku no exagera el asunto. Establece una nueva área de investigación, donde la pregunta central deja de ser ¿quién la envió? Y se convierte en ¿qué tipo de universo permite que esto exista? Este cambio de enfoque es radical. Desplaza el debate de la búsqueda de respuestas externas a la revisión de nuestras propias premisas. Lo que se le oculta al público no son datos, sino implicaciones. Las mediciones existen. Los análisis se están realizando. Lo que falta es una discusión abierta sobre el impacto de todo esto en nuestra comprensión de la conciencia, la información y la realidad. No porque exista una conspiración organizada, sino porque este tipo de conversación desestabiliza estructuras demasiado profundas como para tomarlas a la ligera. Si aceptamos que el universo puede funcionar como un sistema más integrado de lo que pensábamos, entonces conceptos como observador, mente y realidad dejan de ser compartimentos estancos. Comienzan a intersecarse. Y es precisamente en esta intersección donde la investigación debe continuar, no solo en los laboratorios, sino también en la reflexión individual. Por eso, el libro electrónico La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Este no es un suplemento promocional de este video. Es una continuación lógica. El material profundiza en la misma pregunta que plantea 3i Atlas. ¿Estamos ante un universo mecánico que ocasionalmente nos sorprende o ante un sistema más profundo donde la conciencia y la estructura no son accidentes? El enlace está en el comentario fijado y también está disponible vía código QR en la pantalla para aquellos que deseen profundizar en esta investigación. Porque, al final, el mayor riesgo no es la posibilidad de que estemos observando algo extraordinario. El mayor riesgo es insistir en explicaciones cómodas simplemente para preservar viejas certezas. 3i Atlas no exige creencia, exige honestidad intelectual. Exige que aceptemos que lo desconocido no es una falla del sistema, sino parte de él. Ahora, la imagen que queda es simple y perturbadora. Un objeto antiguo, de fuera de nuestro sistema solar, que emite un patrón que no se disuelve, no se explica y no pide permiso para existir. No como una advertencia clara, no como una respuesta directa, sino como una señal de que el universo puede estar más atento de lo que imaginamos. Si esta idea te molesta, está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer. Si crees que este tipo de reflexión debe continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. No para estar de acuerdo, sino para pensar juntos. Porque, ante 3i Atlas, la pregunta que realmente importa no es qué es. Esto es lo que revela sobre nosotros.